bronquial. Bueno, ahora sí vamos a la fase 2. La fase 2 es la fase de la neumonía viral. Neumonía viral. Y hay un estadio de la fase 2A y un estadio B, como quien dice una neumonía viral leve o una neumonía viral grave. Esto ya sucede cuando el paciente lleva 8, 9, 10 días, 7, 6, 7, 8, 9, eso es variable, pero es más o menos para que nos ubiquemos en el tiempo. Ahí viene la neumonía viral. Cuando llega la neumonía viral, pues eso ya son palabras mayores porque el virus se nos está escapando de las manos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues son pacientes que ya llevan 7 días, son pacientes de riesgo, vienen tosiendo. Si uno les hace una oximetría con un aparatico que se llama pulsoxímetro, lo consiguen en cualquier droguería, y si uno ve que la oxigenación en la sangre no está al 97, 98%, que es lo que debe estar, sino al 93%, quiere decir que el paciente está oxigenando mal. Se toman exámenes de laboratorio, se toma hemograma, LDH, dímero D, hay un protocolo. No pues quiero en este momento entrar a eso porque de pronto eso es ya es otro nivel al cual no quiero entrar. Entonces, en esa fase el paciente ya debe ir a la clínica. Y uno como médico de atención primaria y en telemedicina, uno tiene que identificar y ser muy certero en identificar que el paciente entró en esa segunda fase, la cual solamente entran más o menos el 15 o máximo 20% de los pacientes contaminados. Entonces, normalmente se quedan en la fase 1, se mejoran, pero en la fase 2, ahí uno tiene que ser muy certero en el diagnóstico telefónico y decirle a ese paciente, con toda la pena del mundo, ya te toca ir a la clínica porque te tienen que evaluar y te tienen que hacer unas pruebas adicionales para ver si hay neumonía. El examen, los exámenes radiológicos son la radiografía de tórax, pero se ha encontrado en el COVID que la radiografía de tórax simple no es un buen método porque hay muchos casos con neumonía viral que pasan desapercibido y queda como una radiografía de tórax normal. Desafortunadamente pues no somos un país de ultradesarrollo y tenemos que limitar los recursos. No todo paciente que llegue con sospecha de neumonía le va a mandar una escanografía simple de tórax, que es la prueba reina, el CAT, CT scan o CAT de tórax simple, es decir, sin medio de contraste. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, ayer estuve en una conferencia de un médico internista de la Universidad allá de Santander, excelente, los cambios radiológicos de COVID, muy interesante, está en la red para los colegas que la quieran oír, con mucho gusto les digo. Son cambios que muchas veces no se ven en la radiografía de tórax normal, y encontramos básicamente lo que llaman un cambio en vidrio esmerilado y puede dar en parches en varias partes del pulmón, y eso puede pasar desapercibido en la radiografía de tórax normal. Por eso pues el examen reina para diagnóstico de neumonía viral por COVID es el CT scan o escanografía simple de tórax. Bueno, hay varios grados radiológicos, no voy a entrar en ese tema. Los derrames pleurales son raros en COVID. Hay un examen que es muy interesante y es muy fácil de hacer porque lo puede hacer el radiólogo. Puede llevar su carrito, ir al cuarto del paciente y hacérselo, o sea que el paciente no hay que movilizarlo en la clínica, que eso es un problema, ¿no?, logístico y epidemiológico. Y la ecografía de pulmón puede detectar ciertas cosas con radiólogos calificados, y ya los radiólogos están entrenados y están sensibilizados a buscar cambios en la ecografía pulmonar, ¿sí? Eso es bien interesante.
Bueno, hay una serie de exámenes de laboratorio para apoyar el diagnóstico de neumonía por COVID-19. Pues normalmente les voy a mencionar, se hace un hemograma, se hace niveles de troponina ultrasensible para ver parte cardiológica, se hace dímero D, se hace LDH, transaminasas hepáticas, un examen que se llama procalcitonina, que es para determinar si hay una neumonía bacteriana sobreagregada. En fin, los linfocitos tienden a estar bajos, por encima de 1500, de 1800. Eso es una constante en la neumonía viral, ¿no? Los linfocitos bajos, que son unos glóbulos blancos especializados. Esa es la fase 2. Y la fase 2B, que es la fase más complicada de la neumonía, ya el paciente entra en lo que llamamos insuficiencia respiratoria, comienza a tener baja saturación, comienza a tener disnea. En esta fase ya el paciente comienza a tener una respuesta inflamatoria frente al virus que está en los pulmones y entra en la fase 3, que es la fase inflamatoria, o la fase de tormenta de citoquinas y sustancias procoagulantes trombogénicas. Yo les quiero decir que en la fase 2 el tratamiento debe estar apoyado con antivirales, los que tenemos. Estamos esperando que llegue el Remdesivir, que probablemente yo creo que hay que utilizarlo tempranamente. Confío que el medicamento va a ayudar, y creo que la tendencia es comenzarlo a utilizar tempranamente, al principio de la neumonía o antes de la neumonía en pacientes de riesgo, para disminuir la viremia. En esa fase 2 es importante hacer una anticoagulación preventiva. ¿Con qué? Con heparina de bajo peso molecular, que se pone una inyeccióncita subcutánea cada 24 horas. Me han preguntado mucho sobre la aspirina, que la aspirina del COVID, que es lo máximo. Pues yo nunca he tratado un tromboembolismo con aspirina, ni he prevenido un tromboembolismo con aspirina. Eso es un antiagregante y sirve en otras patologías. Tampoco conozco estudios científicos serios que digan que la aspirina mejore el COVID, pues no sé. Yo no la voy a utilizar como prevención de tromboembolismo. Me parece que mucho más efectiva es la heparina de bajo peso molecular, y quiero dejar eso claro porque ya mucha gente me ha preguntado. ¿Quién va a tomar aspirina? Pues los que necesiten tomar aspirina porque tienen puentes coronarios, porque tienen un riesgo alto de un accidente cerebrovascular por una patología de base, porque son diabéticos, etc. Pero dar COVID preventivamente, dar aspirina preventivamente en COVID, yo no estoy de acuerdo con eso. Todo cambia, todo evoluciona, pero no va dentro de mi terapéutica. Y la prevención de coágulos lo hago en la segunda fase con enoxiheparina, una heparina de bajo peso molecular. ¿Para qué? Para prevenir la formación de coágulos y trombos que puede suceder en la fase 3. La fase 3 es después ya de 12 días. Es una fase inflamatoria. El paciente primero pasa por la neumonía viral. La neumonía viral, ¿qué hace? El virus se replica fuertemente en el pulmón y hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué es una respuesta inflamatoria? ¿Qué es una tormenta de citoquinas? Una tormenta de citoquinas es una respuesta inflamatoria masiva, desbordada, desproporcionada, que en vez de hacer bien, hace mal, hace mucho daño. El sistema inmunológico en algunas personas se sobreactiva, es como hundir un botón de alarma, y todo el sistema inmunitario sale, todas las tropas y todos los soldados salen al pulmón a atacar el virus, pero ahí también atacan el pulmón y las células vasculares. La primera línea de defensa son los macrófagos. Los macrófagos, que son unas células, unos soldados que conviven en el pulmón y están muy alertas si viene alguna toxina, por ejemplo, una contaminante, por ejemplo,
contaminación ambiental, por ejemplo cigarrillo, por ejemplo asbestos, pero también detecta virus, bacterias, y cuando detecta el virus, él lo que hace es que se lo fagocita, o sea, se lo come dentro de una célula y libera unas sustancias líticas, o sea, muy corrosivas, que se llaman los lisosomas, son sustancias líticas, y además libera una cosa que se llama citoquinas, y las citoquinas las citoquinas hacen unos fenómenos que llaman opsonización y quemotaxis. ¿Qué es eso? Atraer otras células inflamatorias que no viven ahí, sino que vienen en la sangre. Entonces llaman todas las células inflamatorias llamadas neutrófilos, monocitos. Los monocitos entran y se convierten en más macrófagos, entonces eso se vuelve, además llaman linfocitos T, que son linfocitos inteligentes que atacan los virus, y los vasitos que están al lado del alvéolo se dilatan y comienza a haber permeabilidad de fluidos, es decir, los fluidos que normalmente van dentro de los vasos sanguíneos por las células endoteliales del vaso se filtran y salen del líquido intravascular al espacio aéreo que se llama alvéolo y los inunda y se produce lo que llamamos edema pulmonar. Se llena de fluidos inflamatorios que salen de los capilares. ¿Por qué? Porque las citoquinas producen gran permeabilidad de fluidos. ¿Para qué? Con el fin de que entren células de defensa, linfocitos, monocitos, neutrófilos. Entonces las células del endotelio se abren un poquito y se salen por ahí los fluidos y los glóbulos blancos. Eso se llama una tormenta de citoquinas. Hay un desbalance multisistémico, hay vasodilatación, se afecta a nivel cardiológico, hay cambios cardiológicos complejos y se liberan sustancias trombogénicas en menor o mayor grado. Cuando esas sustancias trombogénicas que se producen en el endotelio inflamado, ¿qué hacen las sustancias trombogénicas? Formar coágulos en los microcapilares pulmonares y puede llegar a producir una catástrofe llamada tromboembolismo pulmonar, que es otra de las causas de mortalidad importante en estos pacientes. O sea, se juntan un mundo de cosas, además de que se llenan de fluidos por la tormenta inflamatoria, además de que el alvéolo se engrosa y no permite el intercambio gaseoso, llegan coágulos y taponan esos pobres alvéolos. Entonces es una catástrofe, una falla multisistémica, falla el riñón, falla el sistema vascular endotelial, se vasodilata, el corazón, a nivel cerebrovascular hay cambios neurológicos por coagulitos o por simplemente edema cerebral. Bueno, y hay una circunstancia que se llama shock séptico, que es una falla multisistémica por todas estas sustancias inflamatorias que se liberan. Es de anotar que en esta fase, donde uno hace el diagnóstico de tormenta de citoquinas, pues el paciente está muy comprometido, tiene una insuficiencia respiratoria severa y se elevan ciertas sustancias de la sangre como el dímero D, la ferritina por encima de 1000, 2000, 3000 indica que hay una gran liberación de una sustancia llamadas interleuquinas y citoquinas. El dímero D se puede subir usualmente por encima de 1000, pero llega hasta 5000. Entonces, cuando el dímero D se eleva muy grandemente, es ya casi indicio de que ha habido un tromboembolismo pulmonar masivo. Se elevan pruebas hepáticas, el hígado se inflama, se eleva la LDH, entonces, y hay una hipoxemia muy marcada. En esta fase, ¿qué medicamentos uno utiliza? Bueno, ya viene uno utilizando los anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos, pero si con todo esto hay un diagnóstico ya de un tromboembolismo pulmonar detectado por una escanografía, que es difícil tomar en pacientes de unidad crítica, o por un dímero D muy elevado, pues ya hay que ponerle una anticoagulación completa, no profiláctica, sino completa.
El fenómeno trombótico puede llevar a lo que llaman una coagulación intravascular diseminada. O sea, se forman coágulos por todo lado y pueden venir hemorragias, cosa que no sucede mucho en el COVID, como sí sucede en shock séptico por otras causas. En el COVID, la coagulación intravascular diseminada ¿por qué hay hemorragia? Porque se consumen los factores de coagulación. Al formarse tantos coágulos, se consumen los factores de coagulación y eso produce hemorragia. Pero eso no sucede tanto en el COVID. En el COVID es un fenómeno como tal trombótico, microtrombótico, múltiple, diseminado, se llama una coagulación intravascular diseminada en la microcirculación. Entonces esa fase hay que identificarla y tratarla con anticoagulantes. Pero como les digo, eso no es lo único que mata al paciente, está la tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas no se trata con anticoagulantes. Eso es solamente para la parte trombogénica. Para la tormenta de citoquinas, pues se está utilizando los esteroides en bolos. Cada vez hay como más confianza a hacerlo, porque anteriormente había como mucho temor, pero lo que he escuchado de los colegas, especialmente los médicos españoles que tienen mucha experiencia, es que están utilizando cada vez más los esteroides en las fases tempranas de la tormenta de citoquinas y han tenido muy buenos resultados, inclusive con pacientes de edad avanzada que pensaban que no iban a salir de esa crisis. Bueno, hay otros medicamentos muy antiinflamatorios. Acuérdense que estamos hablando de la tercera fase, de la fase inflamatoria. Tratamiento ya de los antivirales ahí sí se dan, pero esa fase ya se trata es con antiinflamatorios y anticoagulantes. Entonces, ¿qué otros antiinflamatorios contamos? ¿Cuáles son los antiinflamatorios más conocidos en este momento? Los que más saben de antiinflamatorios son los reumatólogos. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoidea y ciertas enfermedades reumatológicas que tienen un gran componente inflamatorio por las interleuquinas aumentadas y por el factor de necrosis tumoral, esos pacientes se están utilizando los mismos medicamentos que utilizan los reumatólogos. ¿Para qué? Para contrarrestar el exceso de interleuquinas, bloquearlas, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Son básicamente ahí